Televisión Américas, vamos con Juanito Guanabacoa y su crónica, una mirada a lo que pasa por allá por América del Sur, o por América del Norte. Vamos, Juanito. Bueno, buenos días. Tenemos una frase que es muy famosa que dice: ¿quién escribe la historia? Ahora traigo noticias de los símbolos nacionales y fechas significativas en México, porque tenemos el primer día de este mes de marzo, momentos para la reflexión y el conocimiento de lo que sucede en la situación en este país. Mes de febrero. En el mes de febrero hay tres fechas significativas y tres actos, eventos que sucedieron estos pasados días que son completamente relevantes. Voy a hacer una crónica por fechas y voy a trasladarme también a parte de la historia de México. 19 de febrero. Tenemos el aniversario del Ejército Mexicano. Se supone que es el 102 aniversario de este Ejército Mexicano. Si nos trasladamos a la historia 102 años atrás, estamos en 1913. Yo cuestionaría a qué ejército mexicano se refiere el gobierno en México actualmente, porque en esa época estaba Victoriano Huerta como comandante de las Fuerzas Armadas. Y el 22 de febrero de 1913 son asesinados Francisco I. Madero y José María Pino Suárez. ¿A qué se refiere el gobierno de México diciendo que es el 102 aniversario? Cambiemos el contexto y nos refiramos entonces al ejército constitucionalista. En 1914, el Plan de Guadalupe, que dirigía a Venustiano Carranza, fue un grupo de mexicanos armados que luchaban por una segunda revolución. Su trabajo era en contra de la institución establecida y si bien apoyaron la Constitución de 1917, no estaba constituido como institución. ¿A qué se refiere el gobierno si el 30 de junio de 2014 el ejército en el hecho de Tlatlaya causó en mano directa 22 muertos? Si nos vamos hacia atrás, tenemos que es un ejército donde han exonerado a los generales que participaron en la Guerra Sucia en los años 70. En el año 1968, el ejército participó en la matanza de Tlatelolco. Y ahora, en este mes de febrero 2015, será descubierto el caso del teniente Mendoza. Marco Gerardo Mendoza Pérez ha denunciado que el ejército es utilizado en forma clandestina, encubierta, para la represión de los movimientos sociales en México. Esto es para pensarse. 24 de febrero, la bandera. Se nos dice que es el 194 aniversario de la bandera mexicana. 194 años atrás, 1821, es la bandera del ejército trigarante. Era una bandera que pugnaba por un estado monárquico. En 1823 fue la primera república federal. En 1867 nuestra bandera tenía el águila abierta y la corona del imperio estaba Maximiliano impuesto en México. Recuerden ustedes que tenemos el pasaje de la guerra de los pasteles, la invasión francesa en México en esos años. La bandera actual es de 1968 y se fue refrendada en 1984 con la ley sobre el escudo, himno y bandera nacional mexicana en el periodo de Miguel de la Madrid. Los colores verde, blanco y rojo tienen significado, que es el verde la esperanza, el blanco la unidad y el rojo la sangre de los héroes. Yo me atrevo a decir que también es la sangre de las víctimas inocentes, de los luchadores sociales y de todo aquel mexicano que ha sufrido la represión del Estado. Bien, la política del gobierno, ¿cuál ha sido? La justificación de las fuerzas militares en las campañas de la guerra contra el narcotráfico, del Plan Mérida, de la Operación Cóndor en los años 70 y la Operación Marte también. La militarización de las policías, los grupos especializados, formados ex profeso para la guerra contra el narcotráfico, que han derivado en miembros de los carteles, como el cartel del Golfo, como el cartel de los Zetas. Así es que tenemos un ejército, que ha estado dentro del control social y dentro de la criminalidad organizada. El doble discurso del gobierno del general de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, y del presidente Peña Nieto ha sido justificar la presencia de los soldados y aprovecharon el 24 de febrero con dos hechos muy significativos.
Tuvimos la represión en el estado de Guerrero, donde ya hay muertos causados por la represión policíaca. Tenemos también el homenaje a la bandera. ¿Dónde se hizo? Bueno, pues participó el gabinete ampliado, los poderes de la Unión, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, los sindicatos y empresarios, los gobiernos locales de Michoacán y Morelia. El excomisionado para la paz en Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, está acusado de malversación de fondos, está acusado de pactar con los grupos criminales y bien, fue sustituido por un militar, el general Pedro Felipe Gurrola Ramírez. Enrique Cervantes Aguirre es el secretario producto de la Guerra Sucia, que es asesor del secretario de la Defensa Nacional. Y la conmemoración de este aniversario de la bandera se hizo en el 43 Campo Militar de Cualcomán, Michoacán. ¿Por qué el 43? No ha habido respuesta a los 43 desaparecidos el 26 de septiembre de 1914 y que se conoce como el caso de Ayotzinapa. En las instalaciones de este 43º campo militar se ha inaugurado un complejo militar en el 65 Batallón de Infantería. Se dice que son instalaciones deportivas, de convivencia con la población, la activación de la economía, porque dicen los soldados ahora que sus familias van a revivir la economía en Michoacán. Tenemos activación de carteles, tenemos que se escogió a Michoacán porque es un centro táctico colinda con los estados de Colima, Jalisco, Guanajuato y Guerrero. Además del Océano Pacífico, donde en el puerto de Lázaro Cárdenas se ha detectado y se ha denunciado barcos de empresas de los hijos de Marta Sahagún en el tráfico de drogas. Se ha querido también utilizar, y lo utilizaron, el cartel Los Caballeros Templarios con la tuta en el tráfico de minerales hacia el extranjero. Bien, esto se corona con una reforma a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos que propone el presidente para dar entrada a la gente armada a México. Esto quiere decir aduanas, inmigración, guardias privadas, policías y militares en planes de asesoría. Tenemos entonces un Estado que frente a los procesos electorales tiene ya un aseguramiento del control social y de la decidencia usando la fuerza militar y al militarizando las policías. Tenemos también la justificación del ejército y la marina en las calles, en los caminos y en el seguimiento de los planes impuestos por el imperio. Tenemos entonces que el ejército ha protegido los intereses de empresas de explotación de recursos naturales para los nacionales, que son las oligarquías, y para los extranjeros que están explotando los recursos naturales, extrayendo el producto en transferencias económicas, evasión de impuestos hacia el extranjero. Bien, si yo viera que también hay una iniciativa para modificar el himno nacional, la frase que se modificaría sería esa que dice: "Mas si osare un extraño enemigo", y la cambiarían: "Mas si te empinase tu más nefasto enemigo". Creo que lo tenemos en casa. Han dado la exoneración al político González de la Torre, probada prostitución en el gobierno. Además, corolario, la tuta, Servando Gómez Martínez, el líder del cartel de los Caballeros Templados, se dice que fue detenido sin un tiro. Todo esto se ha venido fabricando, y si lo vemos desde el 43 Campo Militar de Cualcomán en Michoacán, esto es un armado, una tramoya para evitar y controlar estos procesos electorales. Tenemos entonces que Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, fue detenido sin ningún tiro. Es buscado curiosamente por la oficina de los Estados Unidos, que es la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro. O sea, van por el billete que se han robado. Y curiosamente tenemos la felicitación de las organizaciones como la DEA. Yo quiero que piensen ustedes en la operación Rápido y Furioso. Imaginen ahora que van a estar con elementos de las aduanas de los Estados Unidos armados y garantizados en su operación en México, en nuestro territorio. Esto no es intervención,
Lo dejo para la reflexión y así terminamos dándole una vuelta a lo que ha pasado en los últimos días del mes de febrero en mi país, Mexic Rancho, como le digo yo coloquialmente. Juanito Guanabacoa, desde 106.3 FM, Radio Frecuencia París Pluriel. Gracias a todos. Buenas.